Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 15. Please open your Bibles to the book of Exodus, which is the second book in the Bible, chapter 15, verse 26. Vamos a leer un versículo y de aquí vamos a tomar el tema de esta tarde. We're going to read this verse and we're going to take the title of the preaching of this afternoon. Capítulo 15, versículo 26. Chapter 15, verse 26. ¿Sí lo tienen, hermanos? Are we ready, brothers? Muy bien. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, diga conmigo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. And his word says, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Hermano, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema la raíz de las enfermedades. Diga conmigo, la raíz de las enfermedades. Oren por nosotros para que podamos predicar esta palabra. Padre mío, una vez más te damos gracias por tu bendición y por la confianza que tú nos das de compartir tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes para predicar este mensaje con la ayuda y con la guianza del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos y nos colocamos en tus manos. Te pido que ayudes a mi hermana Nancy, Señor, para que pueda traducir también este mensaje con la ayuda y la guianza del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Pedimos también por Mateo, hijo de nuestra hermana Araceli, que está muy enfermito. Señor, te pedimos para que tú lo sanes, para que tú lo ayudes, lo fortalezcas. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, no sin antes darle un aplauso fuerte a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Le alabamos, le exaltamos, le glorificamos. Gloria a Dios. La raíz de las enfermedades, ese es el tema de esta tarde. The root cause of diseases, that is the preaching title of this afternoon. ¿Cuántos se han enfermado alguna vez, hermanos? Todos. Aquí no hay nadie, yo creo que no diga, que me puede decir, pastor, yo nunca me he enfermado. Yo creo que todos nos hemos enfermado, ¿cierto, hermanos? De una u otra cosa nos hemos enfermado, que sea de una gripa, pero de algo nos hemos enfermado. How many of you have gotten sick, brothers? I think all of us, brothers, even if it's a cold, brothers. Fíjese que la enfermedad, hermanos, es algo que entró en la vida del ser humano. La enfermedad es algo que entró en la vida del ser humano cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y no solamente entraron las enfermedades, también entró la muerte, ¿cierto, hermanos? Brothers, I think sickness entered into the world from Adam and Eve when they disobeyed. And not just sickness, but death as well. Entonces, la enfermedad entró a causa de la maldición del pecado. La enfermedad entró por primera vez en el jardín del Edén, ahí en ese lugar, cuando entró, vino el pecado, la desobediencia, y ahí entró la maldición, y vino la muerte, y vino las enfermedades, la ruina, la miseria, y tantas otras cosas que tristemente hoy el hombre está padeciendo. Brothers, it was the disobedience where it came from the Garden of Eve, where the curse of illness came into the world. Ahora, dicho esto, hermanos, dicho esto, yo quiero
iniciar aclarando primeramente que no todos los que están enfermos significa que están en pecado, porque hay gente que dice, oh, es que esta persona está enferma, lo más seguro está en pecado. No, no es cierto, no necesariamente. Entonces, no todas las personas que están enfermas significa que están viviendo una vida de pecado, porque las enfermedades tienen distintas causas y tienen distintos propósitos a veces. Brothers, I want to start by saying that not every illness means that they are in sin. Not necessarily, because everything comes from different causes and different purposes. Fíjese, en este pasaje que acabamos de leer al principio, este pasaje que tomamos como base, Éxodo capítulo 15, versículo 26, el Señor le dice a Moisés, para que Moisés le comunicara al pueblo de Israel, el Señor le dijo, dile al pueblo de Israel, Moisés, que si tú y el pueblo hacen estas 4 cosas, las 4 cosas que yo le acabo de leer, ¿verdad?, iba a haber el siguiente resultado en la vida de Moisés y en la vida de ellos. El Señor le dijo, si oyen atentamente la voz de Jehová su Dios, la voz de Jehová tu Dios, si hacen lo recto delante de sus ojos, si dan oído a sus mandamientos y si guardan todos sus estatutos, el Señor le dijo que como resultado iba a haber la siguiente cosa. Ahorita le voy a explicar. Brothers, this passage that we just read was God speaking to Moses about the 4 things when he said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, those 4 things, brothers, I'm going to tell you what happens. El Señor le dijo, ninguna enfermedad, diga conmigo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te la enviaré a ti. ¿Cuántos sabían que Dios puede permitir que venga una enfermedad? Dios puede enviar una enfermedad. Él no es el que se encarga de afligir a la persona, pero Dios sí puede permitir que venga una enfermedad. ¿Quién cree que es el que se encarga de afligir a la persona? Un espíritu maligno, un espíritu de enfermedad. Entonces el Señor dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. And this is what happens, brother. I will put none of these diseases upon thee. This is telling you that our Lord Jesus Christ does allow an illness, but the affliction comes from an evil spirit, brothers. Ahora note cómo la obediencia, hermanos, cuando somos obedientes a Dios y a su palabra, la obediencia atrae las bendiciones, pero también atrae la sanidad de Dios. La sanidad divina. La obediencia atrae la bendición y la sanidad de Dios. Sin embargo, el pecado y la desobediencia pueden producir exactamente todo lo contrario. La enfermedad y las maldiciones. Ahorita se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Brothers, obedience can bring blessings and healing, but sin and disobedience produces the opposite, brothers. Hermanos, en esta tarde voy a hablarle acerca de 2 cosas que causan enfermedades. 2 cosas que causan enfermedades. Y si Dios me lo permite, la próxima semana yo le voy a hablar acerca de las demás. Pero el día de hoy quiero hablarle acerca de 2 que se encuentran en la palabra de Dios. Brothers, today I want to speak to you about 2 things that causes illness. Another day I will speak to you about the other reasons, but today I want to speak to you about 2 of them. Entonces, una de las cosas que causan enfermedad en la vida de una persona es la desobediencia a Dios. Diga conmigo, desobediencia a Dios. Cuando una persona es desobediente a Dios y a su palabra, eso le abre la puerta para que entre la enfermedad y entren las maldiciones y tantas otras cosas más. When you open the doors to disobedience, that's what opens the doors to bringing everything, all the curses and illnesses into your life. Y las enfermedades que vienen a causa de la desobediencia de la persona, la Biblia le llama enfermedades espirituales. Yo he escuchado a veces de muchas personas que me dicen, pastor, es que yo ya fui con el doctor, ya fui con esta doctora, el especialista, y no me halla nada, pero yo traigo un problema y nadie me encuentra. Traes una enfermedad espiritual.
There are many diseases that are caused by our own disobedience. They are called spiritual diseases. Jesús sanó mucho de este tipo de enfermedades cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesus spoke a lot about these illnesses when he was here on earth. En el libro de Lucas, capítulo 13, del versículo 11 al 13, había una mujer que desde hace 18 años, fíjese, 18 años, esa mujer tenía una enfermedad espiritual. Dice que esta mujer, si usted lee su Biblia, el capítulo 13, versículo 11 al 13, dice que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad, así se llamaba. Y ese espíritu de enfermedad hacía que esa mujer anduviera encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea que esa mujer caminaba así de esta manera, hermanos. ¿Cuántos han visto personas que caminan así? Y Dios no le permitía, el diablo no le permitía levantar su mirada para alabar a Dios. Imagínense, esa mujer tenía que andar así. ¿Quién iba a pensar que era una enfermedad espiritual, que era un demonio el que estaba causando la enfermedad en esa mujer? Brothers, in the book of Luke, chapter 13, verse 11 through 13, there was a woman who for 18 years had a spirit of infirmity, sickness, brothers. And she walked bent over, not knowing that this was a spiritual illness. Y cuando Jesús la vio a esta mujer con esa aflicción, la llamó, oró por ella y el Señor le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice que Jesús puso sobre ella las manos y en ese momento esa mujer que había estado encorvada por 18 años, dice que en ese momento ella se enderezó y por primera vez glorificó a Dios. Dijo: alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Nunca había podido hacer eso. El diablo la tenía encorvada, como a muchas personas a veces los puede tener encorvados. When Jesus saw her, he called her and said to her, "Woman, thou art loosed from thine infirmity." And he laid his hands on her, and she straightened up immediately and glorified God. Hermano, Jesús le ministró liberación en ese momento. Y ahí ese momento la mujer quedó sana, diga conmigo, quedó sana de esa enfermedad espiritual. Y si usted duda que era una enfermedad espiritual y que era un demonio, era un espíritu maligno el que estaba produciendo esa enfermedad, usted se va al versículo 16, ahí mismo en ese mismo capítulo, versículo 16. Y en el versículo 16 Jesús dijo: a esta hija de Abraham, esta mujer que había sido enderezada, a quien Satanás, era el mismo diablo, un espíritu maligno, Satanás había tenido atada 18 años, ¿no se le debería desatar de esa ligadura? O sea que era un espíritu maligno el que estaba produciendo esa enfermedad en esa mujer. Fíjese. Jesus ministered deliverance to her, and at that moment, she was healed of that spiritual disease. And if you have any doubt that this sickness was spiritual, look at what Jesus said in Luke chapter 13, verse 16. And ought not his woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these 18 years, be loosed from this bond? Spiritual bondage is the result of practicing sin. Entonces, hermanos, las ligaduras espirituales, ¿cuántos han escuchado acerca de ataduras o ligaduras? La palabra atadura es lo mismo que ligadura. La Biblia a veces le llama ligaduras, pero es lo mismo. Las ligaduras espirituales vienen como resultado de practicar el pecado. No todos practican, todos pecamos, ¿cierto, hermanos? ¿Hay alguien aquí que no peque? Levante su mano el que diga: yo nunca he pecado. Todos hemos pecado, ¿verdad que sí? Inclusive a veces todos pecamos. Pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Yo peco por debilidad, por descuido, pero no me gusta practicar el pecado. Antes de venir al camino de Dios yo practicaba el pecado, me gustaba, me revolcaba en el pecado, me gozaba. Hoy peco por debilidad. Pero cuando una persona practica el pecado, practica constantemente un tipo de pecado, eso crea una ligadura o crea una atadura. Y el diablo ahí tiene un permiso, un derecho. Si él quiere también te puede enfermar y Dios se lo permite. Así es como esta mujer estaba. Brother, spiritual bondage is the result of practicing sin. True, all sin, brothers. We are all sinners. True?
to sin, there's a difference between that, though. There's some people who sin, and there's others who practice sin. Tenemos otro caso, hermanos, en Mateo capítulo 12, versículo 22. Fíjese cómo en el primer caso la mujer estaba encorvada, pero mire este caso, Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces le fue traído a Jesús un endemoniado ciego y mudo, una persona que no podía ver y no podía hablar. ¿Y quién iba a pensar que la causa de esa enfermedad era un espíritu maligno también? Este joven estaba ciego y mudo y dice que Jesús le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. In Matthew chapter 12, verse 22, his word says, then was brought unto him one possessed with devil, blind and dumb. So he couldn't see and he couldn't speak. And he healed him in so much that the blind and dumb both spake and saw. He was able to see and be able to speak, brothers. Hermanos, hay personas que cuando se les ministra liberación reciben sanidad, ¿sí? Porque lo que traían ellos, la enfermedad que ellos traían era una enfermedad espiritual. Por eso que cuando son libres, hay gente que dice, yo no sé por qué aventé sangre y todo. Porque recibiste sanidad de una enfermedad espiritual. Cuando Jesús expulsó al espíritu maligno que le estaba causando al muchacho la ceguera y la mudez, él quedó sano de esa enfermedad espiritual. ¿Se da cuenta? When Jesus cast out the evil spirit, which was causing the boy blindness and muteness, he was healed of his spiritual disease. El primer caso, la mujer estaba encorvada. El segundo, el muchacho no podía ver ni podía hablar, ¿verdad? Pero mire este tercer caso, Mateo capítulo 17, versículo 15 al 18. Ahí encontramos otro caso, donde un padre de familia, llega un padre de familia desesperado, como muchos de nosotros podemos estar a veces desesperados cuando uno de nuestros hijos está pasando por alguna enfermedad. Ahorita nos pidió la oración de una madre de familia que está afligida porque su hijo está enfermo. Un padre de familia cuando ve a su hijo enfermo está afligido, está desesperado. Y así llegó este padre delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Es lunático. ¿Qué significa la palabra lunático? Lunático es una persona que tiene cambios bruscos de carácter sin explicación alguna. Es decir, los demonios estaban provocando desórdenes mentales en este muchacho. Mire todo lo que pueden hacer los demonios, Por eso le estoy explicando a veces de la raíz, a veces de las enfermedades. Hay que ver qué tipo de enfermedad, si es espiritual o no es espiritual, porque no todas son espirituales. En este caso sí lo eran. Brothers, if we look at the book of Matthew, chapter 17, verse 15 through 18, we see a father of a family desperate for his son that is ill. He said, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic. What is a lunatic? It is a person who has sudden changes of character without any explanation. As you can see, demons can cause mental illness. That's why I like to speak about the root of illness. Es como que tienen un cambio de personalidad. De repente están bien, de repente algo pasa, no saben, pero es algo ahí, es algo espiritual, es el problema que traen. Se da cuenta para que usted aprenda, vea todo este asunto. Y el papá le dijo, y padece muchísimo mi hijo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mire lo que el demonio trata de hacer, porque él viene a robar, a matar y a destruir. Hay veces que he escuchado que jóvenes se andan queriendo cortar. ¿Por qué se quieren cortar? Hay algo espiritual que lo está diciendo, córtate, mátate, quítate, ¿sí? Quítate la vida. Entonces el demonio lo hacía que a veces se tirara en el fuego y se tirara en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Diga conmigo, sanar. ¿Qué tenía que ver el demonio con la sanidad? Porque hay espíritus malignos que son los causantes de enfermedades. Lo traje a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y Jesús dijo, a ver, tráiganme al muchacho. The father said, for oft times he falleth into the fire and oft into the water, and I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
Y tal vez todos pensarían que no sé, él iba a poner un poco de aceite, orar por la sanidad. No, sin embargo, ¿sabe qué hizo? Oró por liberación. Dice que reprendió Jesús al demonio. Diga conmigo, reprendió Jesús al demonio. Lo reprendió. Eso fue lo que hizo. Fíjese, para que este joven quedara sana. Ahí está en la Biblia. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Quién estaba causando la enfermedad? ¿Un demonio? Ahí está. Los demonios pueden causar enfermedades espirituales en el cuerpo y en la mente. Ellos pueden afectar el cerebro, los órganos internos y los órganos externos del cuerpo, por causa del pecado y la desobediencia. Jesus said to them, "Bring the boy to me." And Jesus rebuked the devil, and he came out of the boy, and he was healed from that day. What was causing this illness? Demons, brothers. Demons can cause spiritual, body, and mind illnesses and diseases. They can affect the brain, the internal organs, the external organs of the body because of sin and disobedience. Hermano, es importante que estudiemos todos estos casos, porque cada uno de ellos nos arroja más información. Yo sé que no todo se puede escribir en la palabra de Dios por cuestión de que es un libro donde se tenía que escribir tanta cosa, pero yo no dudo que primeramente Jesús les preguntaba, oraba y tenía a las personas que confesar sus pecados. Porque hay otro caso aquí que se lo voy a contar, ya para ir cerrando con esto. Hay otro caso, yo creo que usted lo ha leído en su Biblia también. Hay una ocasión en la que le traen a Jesús un paralítico. Yo no sé si usted se acuerda, ha leído esa historia, donde le traen a un hombre paralítico, viene en un lecho, en una cama. El hombre nunca había caminado, no había podido caminar, estaba en un lecho. Y le traen a Jesús un paralítico, está tendido sobre esa cama, y al ver Jesús la fe de ellos, porque se necesita fe para ser sano, se necesita fe para ser libre, se necesita tanto fe del que va a orar como de la persona por la que se va a orar. ¿Me entiende? Y Jesús vio que esas personas tenían fe, y ese hombre que estaba tendido tenía fe para ser sano. Brothers, at this moment, I want to explain to you how important it is to study these cases, because it's important to see how Jesus asks them, prays for them, and has people confess their sins. One story in the Bible is about the paralyzed man who had faith. In order to be freed and delivered, he had to have faith, the person that was actually laying paralyzed on the bed. Muy bien, ahora cuando Jesús ve la fe de esta gente, tanto del paralítico como de los amigos que lo traían, porque a veces necesita la fe de otros también, en ese momento Jesús se dirige al paralítico y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese que no lo sana primeramente, sino que primeramente le perdonó ¿qué? Sus pecados. Le estoy diciendo, hermanos, que el pecado, la desobediencia continua puede abrir la puerta a una enfermedad. Fíjese que no sana al hombre, no lo levanta de su camilla, sino que primeramente le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí muchos murmuraron y dijeron: bueno, ¿quién es este para perdonar pecados? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les demuestra, dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Ahí es cuando después le dice al paralítico: a ti te digo, ¿verdad? It's important to have faith, brothers, and also to have people around that have faith. One of the important things to notice here is how the Lord forgives their sins. Before he heals them, he would say, your sins are forgiven. And then that's when he delivers healing. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que aprender en esta lección, hermanos. Y es que antes de la sanidad, diga conmigo, antes de la sanidad y antes de la liberación, debe de haber un arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento. Los pecados deben de ser perdonados por Dios. Nosotros tenemos que purgar el pecado de nuestra vida, porque lo que le estaba dando autoridad a ese espíritu maligno para que nos atormentara era exactamente el pecado y la desobediencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es purgar el pecado. Tenemos que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestras faltas, arrepentirnos de nuestros pecados.
Porque de otra manera, el problema va a volver nuevamente a nuestra vida. A ver, no se me pierdan de esto, hermanos. Fíjense bien. Si nosotros no purgamos el pecado, si nosotros no le pedimos perdón a Dios, ese pecado va a volver nuevamente. Si tú no te arrepientes de alguna adicción o algo, no le pedimos perdón a Dios y no nos arrepentimos, eso es lo que le da autoridad o derecho legal a ese espíritu para que nos esté atormentando. Por eso es que el Señor, antes de levantar a ese hombre, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados, hermanos? Dios. ¿Ante quién tenemos que arrepentirnos? Ante Dios. Y apartarnos de toda maldad. Cuando tú y yo nos apartamos del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia, eso le cierra la puerta al diablo. Le quita la autoridad o el derecho legal que él tenía sobre la vida de nosotros. Te estoy hablando de enfermedades espirituales. Brothers, before we can receive healing or deliverance, we have to repent and ask for forgiveness from our Lord. Then the Lord can forgive our sins. He can give us healing. We have to depart from the sins. God is the only one that can forgive our sins. Fíjese, después de que Jesús perdonó al paralítico, hubo gente, los fariseos, que murmuraron, pero ¿quién es este para perdonar pecados y esto y lo otro? Pero miren, después el Señor le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando el Señor le perdona sus pecados, cuando el Señor corta la raíz, vino la sanidad. El joven se levantó, tomó esa camita que antes lo cargaba él, ahora él cargaba esa cama y se fue a su casa. Gloria a Dios, gloria al Señor. And then Jesus said to that paralyzed man, rise, take your bed where you've been laying because he was paralyzed and go home. Glory to God. Hermanos, la sanidad viene después de la confesión. Hay poder en la confesión de los pecados. Hay poder cuando confesamos nuestros pecados. Porque imagínense, yo vengo por mi sanidad, pero vengo cargando muchas adicciones, desobediencias, rebeldías, y quiero mi sanidad, pero después de que me sanan vuelvo a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué cree que va a pasar? Ese demonio, así como salió, así mismo va a volver a entrar, porque usted mismo le está dando derecho legal a ese espíritu maligno. Por eso Santiago 5:16, subraya ese versículo, muy importante. Santiago 5:16 dice: confiesen sus ofensas unos a otros. Confiesen sus pecados. Hermano, ando batallando con esto. ¿Cómo le hago? Quiero dejarlo y esto me está afligiendo. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Diga conmigo, sanados. Se da cuenta que la confesión, antes de la sanidad viene la oración, pero antes de la oración tiene que venir la confesión. ¿Estás practicando algún pecado? Vamos, decláralo, díselo al Señor. No, la verdad no me interesa, decláraselo al Señor, pero tienes que declararlo y te tienes que apartar de él, tienes que dejarlo, porque eso le va a cortar la autoridad al diablo. Confiesen sus pecados y oren y viene la sanidad. Eso dice Santiago 5:16. ¿Por qué a veces no somos sanados? Porque a veces seguimos, estoy hablando de enfermedades espirituales, porque a veces todavía seguimos practicando algún pecado oculto todavía. Brothers, healing comes after confession. And after confession and you are healed, if you go back to the same sin, exactly the same way, that illness will come back. Entonces, cuando confesamos y nos arrepentimos nuestros pecados, hermanos, hay sanidad, porque hay poder en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Hay sanidad, hay poder, hay liberación. Alabado sea Dios. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Praise the Lord. Hermanos, y la otra cosa que causa enfermedad, ya le dije la primera, son los pecados personales, los pecados que a veces nosotros hacíamos, y eso puede traer una enfermedad espiritual. Pero hay otra cosa que causa enfermedad en la vida de una persona, y esos son los pecados ancestrales. Diga conmigo, pecados ancestrales.
Otros lo llaman también las maldiciones generacionales. Son pecados que a veces nuestros antepasados hicieron y simplemente a veces nos las cargaron a nuestra cuenta. Sí. Brothers, the first type of diseases that I spoke about was the personal sins. Now I want to talk to you about the second type of diseases, are those that are caused by ancestral sins or generational curses. Hermanos, ¿cuántos creen que un padre a veces puede dar una herencia buena? Me dejaron un terreno, me dejaron una casa, ay, gloria a Dios, ya me hablaron, ¿verdad? Pero también te pueden dejar algo malo. Cuando ese padre o esa madre murió sin arrepentirse nunca de sus pecados, hay un espíritu maligno, un espíritu generacional. Hay quienes no creen esto, yo respeto eso, pero hay un espíritu generacional o familiar que venía sobre esa familia. Cuando esa persona muere, simplemente ese espíritu cruza hacia la siguiente generación, tiene un derecho, un acceso legal. Te lo voy a mostrar con la palabra de Dios, para poder seguir afligiendo a la siguiente generación. Los seres humanos duramos aquí 60, 70, 80 años, pero los espíritus no, ellos son espíritus, ellos siguen viviendo, siguen atormentando, hasta que no se arrepienta alguien y le rompa ese derecho legal. Brothers, when someone passes and they are tormented by evil spirits, if they don't repent from those evil spirits, then those are passed on to their generations. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios sabía esto. Y nosotros como iglesia de Jesucristo también tenemos que saberlo. Pastor, muéstreme un caso acerca de eso, te lo voy a mostrar. San Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2. Un caso de maldición generacional. Vamos a ver un ejemplo de esto. Jesús estaba pasando y dice que había un hombre ciego de nacimiento. Este es otro. Este hombre estaba ciego de nacimiento. Porque hay personas que cuando nacieron veían, tenían la vista, pero de repente a los 16, 17, 18 años, algo les pasó y de repente tuvieron un problema y ya no ven. Hace 5 años que no puedo ver, pero cuando yo nací yo veía, pero este nació ciego de nacimiento. El niño cuando nació de repente la mamá notó que algo pasaba en el niño. Le daba un juguetito, le daba la sonaja, algo le daba al niño y el niño no veía nada, le daba algo y el niño tenía su mirada perdida. Al tiempo se dio cuenta que el niño nació ciego de nacimiento. Let's look at a story, brothers, that speaks about this generational curse. In John chapter 9, verse 1 through 2, it says, "And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth." There's people who sometimes are born and they can see, and then over time they cannot see. But this little boy was born blind. They would hold a toy in his face and he couldn't see. So they saw that there was something wrong. Ahora, cuando vieron al niño que estaba ahí ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús, todo el grupo que andaba con el Señor, le dicen Rabí, que es maestro. Miren la pregunta de ellos, le dicen ellos, ¿quién pecó? O sea, él tiene una enfermedad, nació ciego de nacimiento. Ellos asumieron que era por el pecado, porque ellos saben que el pecado atrae, es un imán para las maldiciones y para las enfermedades, y es una puerta abierta. Y ellos le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cuál fue el problema? ¿El pecado de él o sus padres? Para que él haya nacido ciego. ¿Se da cuenta? O sea que hay enfermedades que pueden venir por nuestros propios pecados y hay otros que simplemente te los cargaron a tu cuenta. And his disciples asked him, saying, "Master, who did sin, this man or his parents?" Y el Señor les contesta, en este caso le dijo, no es que hayan pecado ni él ni sus padres, sino que esto es para la gloria de Dios. Pero quiero que se den cuenta de que las puertas que abren, le dan autoridad a los demonios, puede ser el pecado personal o a veces pecados de nuestros ancestros, ¿verdad? En otras palabras, estos discípulos de Jesús le estaban preguntando, maestro, ¿la causa de su enfermedad es por sus pecados o es algo generacional? Ellos sabían que en algunas ocasiones muchas de las enfermedades venían como resultado de los pecados personales y otras venían como resultado de los ancestros. Por eso cuando vas al doctor te dicen, ¿alguna de tu familia ha pasado con esto? Dame todo tu historial. Sí, mi papá y mi mamá esto. Ok, entonces tú también. Ahí te va. ¿Verdad que sí? ¿Y yo por qué?
¿sí? Algo generacional y hay que romper con todas esas cosas. In other words, they were asking him, is the cause of your illness because of your sins or those of your parents or generational? Because they knew that on some occasions, many of the illnesses came as a result of personal sins or ancestral sins, ancestral curses, brothers. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios bendice a una persona? ¿Cuántos creen que Dios bendice a una persona? Alabado sea Dios. ¿Y cuántos creen que Dios maldice a una persona? Bajaron los amenes. Mire, Dios puede bendecir y Dios puede maldecir también. Es una bendición divina y una maldición divina también. Ahora, Él no se encarga de ejecutar las maldiciones, para eso están los demonios. Simplemente Él les da permiso. ¿Entiende? ¿Qué es una bendición divina? ¿Qué es una bendición que viene de Dios? Se lo voy a decir así, claramente. Es un decreto, una decisión que viene de Dios con la finalidad de premiar la obediencia de alguien. Eso es una bendición. Y Dios me puede bendecir de muchas maneras. Cuando soy obediente, usted es obediente, Dios lo puede bendecir de muchas maneras. Dios decreta, quiero bendecir a mi hijo. Te bendice con una familia, una esposa, un esposo, hijos, una casa. Pero para Dios primeramente están las bendiciones espirituales y luego vienen las bendiciones materiales. Dios te puede bendecir de muchas maneras. Son decretos del cielo a tu favor. Eso es una bendición. Brothers, how many believe that God blesses a person? And how many believe that God curses as well? It's a divine blessing or a divine curse. What is a divine blessing? It is a decision that comes from God in order to reward someone's obedience. He blesses you in many ways. For God, spiritual blessings comes first and material blessings come second. Pastor, ¿dónde la Biblia me habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones? Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, del 1 al 14, te habla acerca de las bendiciones. Y del 15 en adelante te habla acerca de las maldiciones. Pero si empezamos a leer del 28, aquí nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y este pasaje inicia diciendo, fíjese, dice, acontecerá, diga conmigo, acontecerá, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Fíjese que le dice exactamente lo mismo que le había dicho a Moisés en el principio. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Esto nos habla de obediencia a Dios. Que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahí está claro. No importa que te vayas a México. Las bendiciones te van a seguir a ti. Tú no vas a tener que seguir las bendiciones. Yo me voy para el norte, me voy para los United, allá me va a ir bien. Pero si estás bajo una maldición, no importa que te vayas donde te vayas, es una nube negra que te va a ir siguiendo. Pero si tú eres un bendito de Dios, las bendiciones te van a seguir a donde tú te vayas, porque Dios está contigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Si Dios te envía para allá, váyase para allá y la bendición va a ir con usted. Mientras uno camine en obediencia, las bendiciones van a estar con nosotros. Brothers, while we walk in obedience, his blessings are going to be with us. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 through 14, it speaks about his blessings. And 15 and on, it speaks about his curses. And his word says, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, obedience, brothers. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amén. Pero ¿qué es una maldición, hermanos? ¿Qué es una maldición divina? Porque hay gente que dice, no, Dios no puede maldecir. Claro, ahí está la palabra de Dios. Dios bendice y Dios maldice también. ¿Qué es una maldición divina? Una maldición de lo alto. Es exactamente lo contrario de una bendición. Es una decisión o un decreto que viene de Dios con la finalidad de castigar la desobediencia de alguien. Eso es una maldición. Hay gente que puede estar bajo maldición. Dios no se encarga, para eso están los demonios. Dios simplemente le puede decir a los demonios, atorméntalo, enférmalo, que viva en ruina, en miseria. Eso es una maldición. Cuando usted ve Deuteronomio del versículo 15 al 68, hermanos, está largo, aquí nos habla acerca de las maldiciones de la desobediencia. Y este pasaje inicia diciendo, acontecerá, diga conmigo, acontecerá,
que si no oyeres, andas de rebelde, de desobediente, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzará. Fíjese, lo contrario. Pero yo me voy a Estados Unidos. Hasta allá te van a alcanzar, mijo, hasta donde te vayas. Porque hay un decreto de lo alto sobre esa persona. ¿Se da cuenta? What is a divine curse, brothers? It is a decision that comes from God in order to punish someone's disobedience. If we look at Deuteronomy chapter 28, verse 15 through 68, here he tells us about the measures of disobedience. This passage begins by saying, "But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee." Hermano, y cuando usted lee ahí las maldiciones que están descritas ahí empezamos a ver un sinnúmero de maldiciones. Por ejemplo, maldiciones de pobreza, de ruina, de miseria, de accidentes, de maldiciones generacionales, problemas en los negocios, muertes prematuras, divorcios, pero sobre todo un gran número de enfermedades. Un montón, ahí vienen divorcios también. Dice, tú te vas a desposar y otro va a estar con ella. Un montón de, pero sobre todo, hermano, vienen un montón de enfermedades. Si usted lee el versículo 18, el versículo 28, dice, Jehová te herirá con locura. Una persona que está loco o loca está mal de sus facultades mentales. Ahí está descrito. Jehová te herirá con locura. Y lo dice, con ceguera. ¿Se acuerda del muchacho? No podía ver, ¿verdad? Por eso ellos le dijeron, cuando lo vieron ciego de nacimiento, dijo, Señor, ¿quién pecó? ¿Ellos o sus padres? Porque está escrito en Deuteronomio. Ellos sabían que el pecado y la desobediencia abre la puerta para la enfermedad. Jehová te herirá con ceguera y con turbación de espíritu. Hay gente que está turbada en su espíritu. Eso es ansiedad, miedo, temor, fobias, muchos de estos problemas, turbación de espíritu. Todo esto viene como consecuencia de la desobediencia. Son enfermedades espirituales. Ahí están descritas, hermanos. El pueblo de Israel lo sabía y nosotros tenemos que saberlo también. And from there we begin to see a number of curses. Curses of poverty, of ruin, misery, of accidents, generational curses, business, premature deaths, divorces, but above all, a large number of diseases. In verse 28, his word says, the Lord shall smite thee with madness, is when someone is bad mentally, and blindness, if you remember the boy that was born blind, and astonishment of heart. He causes troubled spiritually, when someone is troubled spiritually. Ahora mire, no se me pierda porque ya estoy terminando. Pastor, ¿dónde dice que el Señor puede maldecir a las generaciones? Ahí está en Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 5. El Señor dijo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Qué es la maldad, hermanos? El pecado, la desobediencia, eso es la maldad. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que no quieren saber de Dios. No, a mí no me hable de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso abre la puerta para que cuando esa persona murió sin haber aceptado a Cristo, rechazando la gracia y la misericordia de Dios, ese espíritu que venía atormentando la vida del padre puede cruzar hacia la otra generación, es decir, hacia el hijo. Y cuando el hijo muere y tampoco acepta a Cristo, lo rechaza, ese espíritu viene con el nieto. Y si el nieto tampoco lo acepta y lo rechaza, ese pasa con el bisnieto, cuarta generación. ¿Se da cuenta? Espíritus generacionales.
Entonces por eso le dice, mi abuelita tenía este problema, mi papá tenía este problema y ahora yo también tengo este problema. Es algo espiritual. Eso no tiene vuelta de hoja, es algo espiritual. Brothers, you ask, where does it say that God curses? Well, if you look in the book of Exodus, chapter 20, verse 5, the Lord said, "For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity," which is the sins, "of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me." And who hates him? The people who say, "Don't talk to me about God." When a person dies unrepentant, the demons that tormented that person will continue to the next generation, to the child of the child of the child. Generational curses. Pero la buena noticia es esta, hermanos, escuchen, que todas estas maldiciones se pueden romper cuando venimos en arrepentimiento a los pies de Jesucristo y le permitimos que esa preciosa sangre nos lave y nos limpie de todos nuestros pecados. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Bendecimos esa preciosa sangre que fue derramada por nuestros pecados. Porque la Biblia dice después en Éxodo capítulo 20, versículo 6, que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus preciosos mandamientos. ¿Cuántos aman y guardan los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Si usted ama los mandamientos de Cristo, usted lo acepta, se pueden romper esas maldiciones generacionales. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores en esa cruz. Ahí se rompen todas esas maldiciones. Cuando hay una persona, tal vez mi abuelo no quiso, mi bisabuelo no quiso, mi abuelo no quiso tampoco, mi padre tampoco quiso, pero yo sí acepto a Jesucristo. Y a partir de aquí en adelante, mis generaciones serán benditas, alabado sea Dios. Mis hijos serán benditos, mis nietos serán benditos, porque Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Nuestras generaciones serán benditas, hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. Alabado sea Dios. But the good news is this, that all these curses can be broken when we come at the feet of Jesus Christ in repentance and we allow that precious blood to wash and cleanse us. For He says in Exodus chapter 20 verse 6 that He shows mercy to thousands, to those who love Him and keep His commandments. How many love our Lord Jesus Christ and keep His commandments? El día de hoy te hablé de enfermedades espirituales, pero con la ayuda de Dios la próxima semana te voy a hablar de otro tipo de enfermedades. Pero termino con esto. El libro de Proverbios, capítulo 3, dice esto muy importante. Muchas veces la gente sufre de todos estos problemas porque no se fían de Dios. Se fían del dinero, de su intelecto, de su sabiduría, de su carrera, de tantas otras cosas, pero no se fían de Dios. Pero Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Hermanos, esta bendita palabra, cuando tú vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, le confiesas tus faltas, te arrepientes, lo aceptas al Señor como tu Dios, como tu Señor, tu Salvador, tu Libertador, tu Sanador. Y ahora empiezas a caminar en esta bendita palabra y tú la comes todos los días. Esta palabra no solamente es alimento, esta palabra es medicina. Diga conmigo, es medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. ¿Quieres sanidad? Come de esta palabra, come de esta palabra. No solamente traerá salvación, sanidad, liberación, sino que también va a sanar tu cuerpo,
de toda enfermedad espiritual. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si hay alguien que necesite oración, ayúdeme con un canto, por favor. Si hay alguien que necesite oración.